La sustancia pues realmente mantenía, tenía pues, la cualidad pues, de ser eterno. Como vemos por los cuerpos celestes pues, estaban fijados a tareas que eran invisibles. Vemos las estrellas, esos cuerpos celestes, él decía pues entonces que eso estaba porque estaban fijados en la esfera invisible. Este concepto pues cautivó durante mucho tiempo a muchos investigadores de su época, y de hecho pues satisfizo una premisa muy básica. ¿Cuál es la premisa? Bueno, que era un objeto que debe reposar sobre algo o colgar de algo, porque de lo contrario se caería. Ellos pensaban que esa esfera es como un cuadro, y da un clavito, que ese clavito se caía, entonces todas las estrellas pues iban para el suelo. Entonces decía la Biblia respecto a este concepto. Miren, ya ponemos la palabra que Dios declaró a Jehová, del Job, capítulo 26, versículo 7, que dice algo que la tierra está colgando sobre la nada. Si no, pues si hubiera leído este día, si hubiese leído, pues por supuesto que según su experiencia y según su conocimiento, no hubiese dado importancia a lo que ocurrió. En el siglo XVII, unos 3.000 años después del día de Job, los científicos en general sostenían porque el universo estaba lleno de un fluido. Y al final del siglo, el famoso Isaac Newton, que todos conocemos, él propuso una idea muy distinta. Él estaba a un paso de que realmente Jehová había creado todas estas cosas. ¿Qué dijo él? Por el día porque estaba que los cuerpos estaban suspendidos a la fuerza de atracción que hacía la tierra sobre ellos. Dejó pues que él estaba por poco de decir pues que la tierra estaba suspendido sobre la nada. Realmente pues entonces hemos hecho un poco con muchas oposición, en el sentido pues que la mayoría pues, aceptaban las enseñanzas de Aristóteles, pero el elemento pues estaba desfasado y muchos por supuesto pues todo visualizar la cuestión. Entonces desde los tiempos de Aristóteles casi todos los hombres de la ciencia habían creído pues, que el hombre y que el espacio pues debe estar lleno de algo para poder entonces subsistir. Entonces por supuesto pues que aunque no se ve nada de leyes, la tierra pues, estaba en una órbita estable alrededor del Sol, que fue entonces nuestro planeta acaba colgando sobre la nada. Entonces la idea fue que la Tierra no se apoyaba sobre nada, se sustituye otra cuestión, que mantiene entonces su rumbo a nuestro planeta y los demás cuerpos celestes. Muchos también se dijo que mucho acerca de que la Tierra, a pesar de que también era pesado, pues estaba sobre un elefante y sobre unas tortugas, pues, o si no, un hombre musculoso, grande, gigante, pues que mantenía en equilibrio el planeta Tierra. Como vemos, pues, como todos estos investigadores tenían pues, sus teorías de antes de tiempo. Podemos hablar también sobre las estrellas, también pues, como cuerpos celestes pues, están organizadas en galaxias. Estas estrellas pues, se agrupan en cúmulos y también en supercúmulos. Allí vemos que estas estrellas pues, son casi infinitas, casi nadie sabe, porque los científicos saben exactamente o ciencia cierta de cuántas estrellas hay en nuestra galaxia. Incluso aquí un periódico mexicano declaró pues, en cierto momento
surgió un estudio que el universo podía tener 3 veces más de lo que se encontraba actualmente. Ellos calcularon lo siguiente: el nuevo cálculo para esta fecha era de 300.000 trillones de estrellas. Y vaya pues que ellos se quedaron cortos cuando sacaron estos cálculos. Más bien pues esas galaxias contienen miles de millones, ¿sí? miles de trillones de estrellas que todavía no podemos contar. Y sin embargo todas son creaciones de Jehová. Como dice la Biblia, pues Jehová todavía las saca o las llama por su nombre, que por los de nuestro Padre. Entonces vemos cómo esta galaxia se agrupa en cúmulos, y cuando ella se agrupa en varias veces, ella se convierte en supercúmulos. Entonces vemos la infinita creación de Jehová. Una parte muy importante para nosotros es por supuesto, es parte de la creación celestial de Jehová, que está en los cielos. Aunque sabemos que existe, pero no lo vemos, son los ángeles que están bien organizados. Estos ángeles, aquí en el capítulo 7, versículo 10, que me gustaría por favor leer junto con ustedes, también el capítulo 7, versículo 10. Ahí habla acerca de estos ángeles. Se habla de una cierta numeración para entender lo que realmente la cantidad de ángeles que hay en el cielo. Daniel 7:10 dice allí: un río de fuego fluía y salía de delante de él. Había 1.000 millares que le servían y 10.000 veces el mismo que estaban de pie ante él. El tumba tomó asiento y se abrieron libros. Porque aquí se habla de 6.000 millares que le servían y 10.000 veces el mismo. ¿Okay? Y Jehová todavía le sabe el nombre a cada uno de ellos. Y Jehová mismo tiene control sobre ellos, ¿verdad? Nosotros como humanos perfectos, a pesar de que nosotros no aguantamos tener un auditorio de 30 personas, 40 personas, sobre todo somos docentes, ¿verdad? Que damos clases, y realmente pues, es muy difícil controlar a 20, 25 muchachos. Entonces vemos cómo Jehová se controla a la perfección a todos los ángeles que cumplen a cabalidad su voluntad. Podemos decir también pues, que el pueblo de Dios también está organizado, ¿sí? El pueblo también de Dios aquí en la tierra, igual que los ángeles, ellos están organizados. Y por eso que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, aquí se habla acerca de que Dios pues, no es un Dios de desorden, sino de paz. Igualmente puede pasar en toda la congregación. Es por eso que nosotros podemos estar en las congregaciones, así como estamos aquí en la congregación central Guacamaya, como todos estamos ordenados, tanto la predicación como los trabajos que nosotros hacemos aquí, vemos que todo se hace como, igualmente así como se hace aquí en el central Guacamaya, se hace a nivel regional, se hace a nivel nacional y se hace a nivel mundial, tal cual como se establece, como la oración de Jehová, o se establece. Podemos decir entonces también que la oración de Jehová pues, también está unida. La parte celestial y por supuesto y la parte terrenal, como trabajan armoniosamente, como trabajan ordenadamente, el esperarse pues que ellos efectúan su vida, efectúan su trabajo de manera única. En ese sentido, pues ellos operan para que el mensaje de la buena noticia se dedique a toda clase de personas. Para lograrlo, entonces, hay que traducir ese mensaje a cientos y a cientos de idiomas. ¿Cómo es esto que el pueblo de la oración celestial de Jehová y el pueblo de Jehová trabajan unidamente, armoniosamente en este tiempo del fin? Bueno, porque no sé un pequeño narración histórica del tiempo pasado para comprender el tiempo presente. Vamos a ver el relato de Felipe. Todos sabemos cuál es el relato de Felipe cuando le predicó al eunuco. El ángel de Jehová predicó que se dirigiera al camino. Iba entonces de Jerusalén a Gaza. Aunque Felipe no le preguntó por qué tenía que ser esto, simplemente porque él cumplió a cabalidad y con humildad este mandato. ¿Para qué sería entonces? Bueno, Felipe también no lo sabía, pero lo descubrió cuando se encontró al eunuco. Él iba sentado, como todos sabemos, que él iba leyendo el libro de Isaías en voz alta, de modo que cuando pasó al frente de Felipe, pues Felipe mismo escuchó lo que estaba diciendo el eunuco. Impulsándose por el Espíritu Santo, Felipe entonces se acercó corriendo tras él. Y entonces preguntó: ¿de veras entiendes lo que tú estás leyendo? ¿Realmente tienes
perspicacia de lo que estás considerando. Y bueno, el único que quiere le pregunto es cómo voy a entenderlo. Si no hay alguien que me enseñe, posiblemente que el único que quiere tenía ya tiempo tratando de entender el libro de Isaías, tratando de entender quién era ese cortejo, esa persona que iba a ser santificada. Luego invitó a subir a Felipe a su carro y tuvieron una conversación bastante apasionante. A tal punto porque un poco realmente comprendió que realmente sería esa oveja por el cielo de la profecía de Isaías. Pero durante el trayecto, Felipe le había explicado que era el mismo Jesucristo. Entonces, esa oveja del marco profético de Isaías. Entonces, el etíope, que ya era un prosélito judío, como lo que se bautizaron en el Pentecostés del año 33, lo tuvo en uno de los por lo que debía hacer. Es lo que hizo entonces el etíope. Bueno, comienza a relato ese cuando él ha encontrado agua en el camino, pues se preguntó: ¿qué me impide realmente que me bautice? De medio entonces Felipe lo hizo. Trayendo pues el Espíritu Santo, por supuesto, a Felipe a una nueva asignación, allá en la ciudad de Asdod, que entonces nosotros reclutamos, donde siguió proclamando las buenas noticias, llevando entonces la buena nueva a muchas. Entonces, de esta manera, entonces, es que trabaja, solamente es una porción, de tantas porciones de cómo el pueblo de Jehová y la parte celestial de Jehová trabajan unida y armoniosamente. Entonces, Jehová se puso a unir también a toda la creación, tanto del cielo como la tierra. No solamente que ellos trabajan conocimiento, sino que Jehová, con su propósito, él entonces unificó tanto la creación del terrestre como la creación celestial. Vamos a leer esto ahí en Efesios capítulo 8, versículo 10, que me gustaría por favor que me acompañaran en la lectura. Efesios capítulo 1, versículo 8 a 10. Vamos a ver este proyecto de Jehová. Dice ahí: Él nos mostró esta bondad inmerecida en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el secreto sagrado de su voluntad, de acuerdo con lo que le agrada. Él mismo se propuso establecer una administración cuando se cumplieran los tiempos fijados, para reunir todas las cosas en el templo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Sí, entonces vemos este proyecto que tenía Jehová de reunir las cosas de arriba con las cosas de abajo. Pero cuando se cumpliría esta profecía de reunir, entonces este propósito de reunir. Pues pasa a decir, porque al cabo del tiempo señalado, Dios puso en marcha una administración, es decir, un programa que tiene como objetivo unificar a todas sus criaturas intelectuales. Dicha administración se cumpliría esa meta en dos fases. ¿Qué pasa con esta? La primera fase comenzó en el año 33, era como cuando se comenzó a reunir a ese grupo que tendría pues la bendición y la oportunidad de realmente gobernar con Jesucristo en los cielos. Esa fase, pues, como ya sabemos que son para ese año de nuestra era, cuando Jehová pues, comenzó a reunir a todas las personas, y esto sucedió en Jerusalén, en un pequeño cuartel, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y gracias a de Jesucristo, a ese sacrificio redentor de él, los ungidos pues, han sido declarados justos y por tanto dignos de vivir para siempre. Por eso pues ellos reconocen con gusto y porque ellos saben que son adoptados y que llegan a ser hijos directos de Dios. Y la segunda fase, por esa segunda fase, bueno, somos nosotros, porque tiene que ver con la gran muchedumbre de súbditos que van a estar aquí en la tierra después de la mayor. Esta muchedumbre, como ustedes verán, según la historia del pueblo de Jehová, apareció ya por la de 1930 en una asamblea internacional, cuando comienza pues, a ver esa gran muchedumbre y comienza pues, a reducirse de manera significativa el número de ungidos. También es una oportunidad que nos brindará la resurrección
para aquellas personas que también hayan muerto. De modo que hoy en día somos más pertenecemos a la gran muchedumbre que la que pertenecemos a las otras ovejas, a los últimos casos. De modo que debemos permanecer fieles mientras de ella puede ser grande. Y también por nosotros podemos ser hijos adoptados, ser adoptados por Dios al final del reinado de milagro. De modo que hoy en día por avanzando tanto la parte terrestre como la parte celestial. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros entonces podemos colaborar para que esto se haga efecto, o para que realmente se haga efecto, o sea posible esta tarea? Bueno, pues vamos a colaborar en todo lo que Jehová hace para su creación inteligente e unida. Allí en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 3, ahí podemos ver qué podemos hacer en otras cosas. Lo más importante es que igual sea que nosotros tengamos personalmente. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Allí dice: así que yo, prisionero a causa del Señor, palabras de Pablo, les suplico que se porten de una manera digna de la llamada que recibieron. Allí pasa a decir: sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, ¿cómo ayuda entonces contra estas cualidades? El ser humilde, el ser apacible, el ser paciente, uno para con nosotros. No solamente entre nosotros, sino también entre las personas de afuera. Bueno, el resultado es que ese vínculo de la paz, el unido, cada día más se fortalece. Y de esta manera pues estaremos trabajando para que esto se haga efecto, para que tanto la creación espiritual y la creación terrenal se mantengan unidas. De modo que debemos cultivar estas hermosas cualidades que contribuyen entonces a que reine la unidad y la paz en la congregación. Porque recuerden que la congregación empieza con la familia. Mientras haya paz y unidad entre la familia, las congregaciones se fortalecen. Y cuando las congregaciones se fortalecen, entonces se fortalecen también los circuitos y se fortalece toda la población a nivel mundial, y así el pueblo de Jehová. De modo que tanto Jehová como Jesús se sentirán contentos de nuestra actitud. Hay una cosa que también, hay un antónimo, por decirlo así, de la unidad, de la pasividad, y el orgullo. El orgullo puede pertenecer a cierta razón, de cierta nación, raza o credo, que esto puede dividir a muchas personas. Y esto ha sido así, lo vemos en los periódicos, en los medios televisivos, como hay tanta violencia debido a las divisiones tribales, debido a esa división tribal. Por ejemplo, causante de todas estas separaciones, de todas estas divisiones, ese orgullo mal proyectado por el mismo Satanás. El Satanás se ha encargado de todas estas cosas. Él ha sido de todo, menos humilde. El que más haya tenido el atrevimiento, ese desafío de desafiar pues esa, para la redundancia, la autoridad de Jehová. Con eso le bastó para convertirse en el rival de Jehová, y por supuesto esa corona que va a llevar al final de su vida. Precisamente por eso tenemos que rechazar el orgullo y cultivar la humildad. Pero ¿qué realmente es el orgullo? ¿Qué es exactamente lo que es el orgullo? El orgullo es siempre malo. Se recuerda que nosotros escuchamos esa palabra orgullo, es malo todo el tiempo. Como dice, no, está curado, y su es orgullosa o orgulloso. ¿Será que porque nos estamos refiriendo, estamos hablando más de ser hermano o de ser hermano? No. Cierto diccionario dice pues, que una definición de la palabra orgullo es autoestima o dignidad personal. Por eso es que cuando siempre nos levantamos con orgullo, vemos que siempre nos levantamos con esa voluntad por arriba. Así pasa a decir el diccionario que el orgullo puede ser un sentimiento de
se produce cuando uno o alguien cercano a uno hace o tiene algo bueno. O sea, cuando uno hace cosas buenas, uno se enorgullece. Y cuando la persona que está al lado, de ser familiar o un amigo, hace cosas excelentes, uno también se enorgullece. Porque el mismo Pablo lo demostró con los cristianos de Tesalónica, que dijo, por entre otras cosas, en segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, que él se sentía orgulloso entre las congregaciones de Dios a causa del aguante y de la fe. ¿Ve? No a causa de su división racista, prominencias, sino más bien de su aguante y la fe que ustedes demostraron en su tribulación y en su persecución. Entonces, sabemos por el tiempo de que ellos también se perseguían a los cristianos verdaderos, de modo que ellos habían soportado toda esa cantidad de vendaval. Como vemos, pues normal, ya está delicioso mostrar entonces orgullo por de los demás y no por también por lo de uno mismo. Nadie puede esperar que nos reconocemos de nuestra familia, cultura o país. Esto es normal. Por otro lado, hay una clase de orgullo que puede arruinar nuestra relación por los demás y nuestra amistad con Dios. Entonces, es un orgullo que puede llevarnos a rechazar inclusive hasta los consejos que los mismos ancianos nos dan. Los consejos también que nos dan Dios para sus palabras, anteponiendo pues nuestra perspectiva o nuestra propia opinión personal. Entonces necesitamos pues que realmente se nos direccione, como siempre. Un diccionario define que el exceso de estima o la actitud del que piensa a menudo, sin razón, que es mejor que los demás. Eso lo vemos también en la parte deportiva, donde hay competencias internacionales, cómo se compite entre ellos quién es el mejor jugador. En cambio, pues el diablo debe sentirse encantado en cuanto vienen a los seres humanos arrogantes, que fue en el caso, por ejemplo, de Nerón. ¿Se acuerdan de Nerón? Que quería pues hacer una ciudad hacia arriba, del orgullo. Y también pues del faraón de Egipto, que vemos como Jehová pues hizo obstinado su corazón antes de que los israelitas salieran bajo su dominio, y por supuesto de Absalón, familiar de David. Y que decir también del orgullo de Caín, que fue el primer orgulloso que existió en la tierra, como mató a su hermano. Digo aquí, por Dios pues simplemente porque Jehová honrará el sacrificio que le hizo, después que llegó a ver cuando se encontraron con él. Hoy en día es común que las personas hagan daño a otras personas por orgullo. Incluso eso le cuesta hasta la vida a muchas personas. Lo que tiene que ver con el racismo, lo que es la misma religión. Y por supuesto, cuando son personas que no son blancas, que son morenas o negras, lamentablemente pues, siempre hay ese pequeño racismo. Aunque no se nota mucho, pero sí hay ese pequeño racismo en la vida. Y esto pues, ha causado mucha guerra, demasiada guerra de tiempo. ¿Es posible entonces superar este orgullo? Claro que sí, es posible superarlo y estar unido a Jehová y a su organización. Y es que la organización de Jehová siempre avanza, además por estar unida, de trabajar armoniosamente, ellos siguen avanzando hasta el día de hoy. Como esto, bueno, Ezequiel en su libro pues, tuvo una visión del carro celestial de Jehová, acerca pues, que da a entender acerca de la organización celestial de Dios, cómo va avanzando. Porque Jehová siempre que recordemos que Jehová siempre quiere recordar que nosotros formamos parte de ese carro celestial. Aunque no estemos arriba de ese carro, pero sí aquí en la tierra, dejándonos conducir por ese carro celestial, para que de esta manera los propósitos de Jehová se cumplan a cabalidad. Están sucediendo pues, muchas cosas actualmente que hacen pues, que ese carro avance. Por ejemplo, el profeta Ezequiel vio la parte visible de la organización de Dios, representada por un enorme carruaje celestial, como hemos visto anteriormente. Fíjense que ese carro, pues, cuando él giraba, hacía un giro en la rueda, él avanzaba a grandes velocidades. Y por supuesto, vemos que esa rueda pues, tenía muchos ojos a su alrededor y
ese ojo era el que, según la enseñanza, era el que veía todas las partes terrenales en calor de su faz. Entonces, con cada giro de su rueda, pues se desplazaba a grandes velocidades. Ezequiel pues, también vio unos detalles del conducto del carruaje. El Señor lo vio por completo, porque la persona de Jehová, él vio pues, como un fulgor eléctrico, como algo porque que se brillaba, parecía la gloria del mismo Jehová. De modo que Jehová mismo era el que estaba arriba de ese carro llevando. Y por supuesto, pues, este profeta de Dios quedó admirado, porque el Espíritu Santo hacía que tanto el carro como el carro, ellos pues se dirigían, cruzaban o giraban. Y por supuesto, pues, hacía pues, que toda esa estructura se moviera de una manera armoniosa. O sea, al saber lo que vivió este profeta Ezequiel, pues, y que nosotros ser como ese profeta, entonces esa visión del carro que va, porque él tuvo que estar bastante sorprendido, podemos pensar seguro porque él vivió. De modo que Jehová es el conductor del carro y lo dirige con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cambios hay de que también dirige la parte terrena? Claro que sí hay cambios, por ejemplo, en la organización. Vamos a leer entonces Isaías capítulo 60, versículo 17. Isaías 60, 17 ahora, en que se comparan los cambios que hizo Jehová. Isaías 60, 17. Ahí dice: traeré oro en vez de cobre y plata en vez de hierro, cobre en vez de madera y hierro en vez de piedras. Y nombraré a la paz como tus supervisores y la justicia como tus encargados. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, que a medida que el pueblo de Jehová estaba avanzando, pues se fue cambiando muchas cosas. Por ejemplo, en aquel tiempo, para el año de 1864 a 71, el cuerpo gobernante supervisó su proyecto de investigación bíblica que analizó, porque para aquel tiempo pues, estaba un solo supervisor de congregación que se encarga de todo lo que es la parte estructural de la organización. Luego, a partir de los años, pues, se dio en la obligación debido a Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 4:14, que se hablaba, por ejemplo, de las cosas de ancianos y personas, porque el pueblo gobernante pues, estaba en Jerusalén misma, que había una pluralidad entre ellos. Por supuesto que se decidió en armonía con la palabra de Jehová, porque se nombraría ya no solo una persona, sino varias personas. En este caso, pues, por eso actualmente pues, se dice lo que es el cuerpo de ancianos, compuesta por varios ancianos, y también los ministeriales, compuestos también por personas también por lo menos preparadas para hacerse cargo de una manera más eficiente de la congregación. Entonces, hermanos, pues, sigamos avanzando en este aspecto bajo la organización de Jehová. Todo lo que compone pues, la parte terrestre de la organización de Jehová son muy perfectos, pero no nos vamos a mostrar en eso, sino más bien en la forma en que una hermandad unida en paz hace ese verdadero milagro. En tiempos de guerra vemos cómo se va entonces ese milagro que se ha hecho bastante factible. Entonces, ya que sentimos la unidad, vamos entonces a seguir pues, avanzando, ya que hemos logrado dilucidar un poco esta información. Sigamos entonces avanzando por toda la eternidad junto con el carro celestial de Jehová.